El Pendo y Cobalana son ejemplo de la diversidad del patrimonio prehistórico de Cantabria. Frente al bullicio troglodita propio de Montecastillo y la Garma, el Pendo y Cobalanas representan la tranquilidad. El Pendo fue descubierta por Marcelino Sanz de Sautuola a finales del siglo XIX, mientras que Hermilio Alcalde del Río hizo lo propio con Cobalanas en 1903. El Pendo resultó ser una magnífica cueva situada en el Valle de Camargo, llana y diáfana, de 80 metros de largo, más de 40 de ancho y 22 de altura, unos 900 metros cuadrados de superficie útil, contando un porche exterior que se derrumbó hace 3.300 años. Orientada al sur, la visera del porche protegía las tiendas de los pobladores. A 4 kilómetros del mar, estaba en medio de un bosque bien surtido, por el que discurría un río en el que pescar. Una cueva con agua corriente, que es una cueva muy interesante, y la gente dirá, ¿cómo tenía agua corriente? Hay un pequeño riachuelo que se sume en la cueva, y eso lo que permitía es que esta gente no tuviese que desplazarse a buscar agua corriente todos los días, lo tenía directamente en la cueva. Un lujo que llevó a los pobladores a ocuparla durante 80.000 años, especialmente en invierno. Inviernos duros, fríos y largos, que en la época en la que se decoraron las cuevas cántabras eran en nuestra región como los que hay ahora en Dinamarca. Durante todos estos años, la cavidad fue acumulando los restos de la habitación humana, dejando para la posteridad uno de los conjuntos más valiosos de arte mueble, el que se hace sobre pequeños soportes de hueso, piedra o marfil. Y sobre todo es muy conocido porque hay un elemento en el arte mueble muy popular, muy conocido, que son los bastones de mando, que son esos bastones que normalmente suelen ser un pitón de ciervo, de un cuerno de ciervo, que está perforado y que luego tiene pues distintos grabados que representan generalmente animales o signos. Esta cueva tiene 11, es la cueva con mayor número de este tipo de elementos. Montes dirigía la investigación del Pendo en 1997, cuando sorpresivamente aparecieron las pinturas que redimensionaron la importancia de la cueva. Estaban tapadas por la suciedad y eran distintas a la mayoría de las conocidas en Cantabria y en Europa. En el fondo de la cueva, en un lugar que podía ser visto desde cualquier punto, aparece un friso de 24 pinturas de animales y signos. La figura central es una gran cierva en torno a la que se sitúa el resto de manera perfectamente organizada. Está respondiendo a algo previamente premeditado, es decir, algo buscado, en donde el artista quería transmitir a su sociedad, a su grupo, al grupo en el que vivía, una serie de conceptos, una serie de ideas en torno a esa gran cierva que parece ejercer pues, de gran matrona, ¿no? de gran elemento central del panel. El panel se pintó a la vista de todos, posiblemente en un día, 2 a lo sumo. Los trazos demuestran que participaron distintos integrantes del grupo, incluso los niños. Y de la grandiosidad del Pendo y sus pinturas panorámicas llegamos al minimalismo de Cobalanas. Esta es una cueva de muy pequeñas dimensiones, posiblemente nunca fue habitada. Los pobladores acabaron convirtiéndola en un santuario donde solo venían a pintar. Vamos a entrar en una cueva de una auténtica arquitectura gaudiana, un auténtico santuario que si Gaudí pudiese haberlo visitado, se hubiese inspirado en ella. Joaquín ha sido guía de Cobalanas y cree que esta es una cueva especial porque la forma y la dureza de sus paredes permitió a los pobladores realizar unas pinturas que convierten la caverna en un espacio vivo. Es parte de la naturaleza que ellos hacían vivir, por eso la decimos la cueva de las ciervas rojas, y que la persona que pintó en esta cueva, mujer-hombre, si viviese hoy, podía vivir de la pintura. Era un auténtico maestro, maestra, un genio. Los pintores de Cobalanas vivían en el Mirón, una cueva ubicada a 50 metros más abajo, en el monte que ocupaban, y que forma parte de la zona arqueológica del este de la región, en torno a Ramales. El destino de Cobalanas como sala de pintura refuerza la idea de que estamos en una cueva santuario en el que la cierva está representada en el 80% de las figuraciones. Quizás era un animal para ellos totémico, emblemático o de adoración, no lo sabemos, porque al final en todo esto queda la poesía-filosofía. Eran humanos, eran hijos del frío y tenían sentimientos, y en cada obra reflejaban su estado anímico, aparte de su carga estética.
Todo esto tiene un significado muy complejo que se nos escapa, pero desde luego que debe de tener detrás algún tipo de estructuración, algo que hace que para aquellos humanos del pasado esto tuviera un significado y además un significado compartido entre distintos grupos, lo cual les daba por una parte una cierta cohesión social y también formaba parte de su manera de entenderse a sí mismos y de entender al mundo. Por eso la coincidencia estética en las pinturas de este periodo, que discurre entre los 24.000 y los 18.000 años anteriores, es evidente, dejando en Covalanas y El Pendo ejemplos muy evidentes. La cierva es el animal predominante y además están realizadas desde un punto de vista técnico con ocre, haciendo figuras rojas y muchas veces con un trazo especial que es el tamponado, aunque en ocasiones también pueda aparecer trazos lineales. Y estos son elementos compartidos entre todas o un conjunto importante de cuevas en los valles centrales del Cantábrico durante esta época. Es la demostración de que los grupos de pobladores aprovechaban sus desplazamientos por el territorio para encontrarse con sus iguales e intercambiar con ellos pensamientos, ideas e información que los hacía más fuertes.